Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bendiciones mis hermanos. Bueno, vamos a comenzar un tiempo de transmisión de enseñanza. Nosotros sabemos que en el momento en que abrimos las escrituras, siempre Dios tiene una palabra de consuelo, tiene una palabra de esperanza, tiene una palabra que siempre hace algo en nuestras vidas, que trae transformación y sobre todo que nos da esperanza de vida para seguir adelante con cualquier problema que nosotros tengamos. Vamos a ponernos en las manos de Dios. Los invito, vamos a orar para que sea Dios el que hable en este momento a nuestras vidas que tanto lo necesitamos. Padre Celestial, gracias por tu hermosa presencia, Dios. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu perdón, por tu fidelidad, gracias porque tú eres un Dios bueno, un Dios lleno de misericordia, un Dios lleno de compasión. Te invitamos en este momento, precioso Espíritu Santo, para que tú tomes control de esta enseñanza, que seas tú enseñándonos, que seas tú abriendo nuestros corazones para que tu palabra sea depositada, Señor, en todo nuestro ser, Padre, para poderla obedecer, para poderla comprender, para poderla, Señor, llevarla a cabo, Señor. Ayúdanos, precioso Espíritu de Dios, tú que estás aquí en este lugar, eres el que lo puede hacer posible. Solamente tú puedes tomar control de cada palabra que salga de mis labios. Solamente tú puedes ser el único que puede darnos esa palabra poderosa, Señor, para ayudarnos en estos tiempos. Siéntete bienvenido, haz lo que tú quieras hacer, que en el momento en que se esté hablando de tu palabra haya libertad, haya liberación, haya sanidades, haya cadenas rotas, haya perdón en los corazones de las personas, haya esa palabra que ellos necesitan y que yo también necesito escuchar de parte de ti, Espíritu Santo, porque nosotros necesitamos que seas tú el que nos hable en este momento. No queremos simples palabras que salgan de mis labios, palabras de nuestros propios pensamientos, Señor, sino queremos palabras que salgan de tu corazón directo a nuestro corazón. Siéntete bienvenido, toma control de las redes sociales, toma control de los aires, toma control que todo aquello que quiera robar esta palabra, que nos quiere interrumpir, que quiera meter pensamientos, no lo permitas, Dios. Que sea tu palabra viva y eficaz, transformando en este momento en el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias porque tú eres un Dios bueno. Te damos las gracias, Jesús, por la cruz. Te damos gracias, Padre Celestial, por tu amor. Y te damos gracias, precioso Espíritu Santo, porque tú eres nuestro consolador y nuestro todo en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Y Dios les bendiga, mis hermanos. Muchas bendiciones. Un abrazo fuerte a todos los que nos están acompañando en esta noche. Si usted gusta compartir la enseñanza del día de hoy, créame que vamos a hablar sobre la fuente del perdón. Una palabra que a veces cuando nosotros escuchamos esa palabra del perdón, preferimos hablar, escuchar sobre el amor de Dios, preferimos escuchar sobre la sangre de Cristo tal vez, queremos escuchar sobre tantísimas cosas, pero cuando se habla del perdón es difícil porque por lo regular un 80% de las personas, si no es que muchísimas más, nos encontramos heridas de nuestro corazón y de repente tenemos falta de perdón con alguna persona, con algún familiar, con algún conocido, con alguien del pasado, pero es el momento de que nosotros escuchemos esta palabra que viene del corazón de Dios, es la fuente del perdón. Así es que por ahí los invito a compartir. Yo siento que mucha gente va a necesitar esta palabra como todos lo necesitamos. Vamos a escuchar esta enseñanza, pero antes vamos a Éxodo 34:7. Acompáñame por favor en su Biblia. Éxodo 34. Éxodo 34:7. Éxodo 34. Éxodo 34:7. Y dice así la palabra de Dios: que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres y los hijos,
y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Voy a leerlo, los primeros renglones, que dice así: que guarda misericordia millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. En el único lugar donde se origina el perdón, que es precisamente el título de esta enseñanza, la fuente del perdón, es en el corazón de Dios. Aquí nos está diciendo la palabra de Dios que Dios guarda misericordia a millares y que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. ¿Pero qué es pecado? Si nosotros empezamos a averiguar qué es el pecado, esta es la definición que vamos a encontrar. Hay muchas definiciones, pero esta es la que por lo regular se asemeja a la mayoría. Dice: término que indica la disculpa por una ofensa o falta. Es la condonación del pago de una deuda. Es una deuda que tú tienes o que tienen contigo por una ofensa que cometiste o que te cometieron, por algo que tú has hecho, que has ofendido o que te han ofendido. Entonces, aquí el perdón nos está diciendo la palabra de Dios, que Dios es el que perdona toda deuda que nosotros tengamos, todo aquello que nosotros hayamos ocasionado. Si no, acompáñame por favor a Mateo 6:12. Mateo 6:12. Usted lo va a recordar porque es uno de los pasajes bíblicos que más nos aprendemos de memoria, porque es el Padre nuestro. Mateo 6:12. Mateo 6:12. Y dice así la palabra de Dios: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Fíjese nada más, la mayoría de las personas desde niños no sabemos el Padre Nuestro, pero ¿qué sucede en el momento en que nosotros estamos leyendo los últimos versículos que nos está diciendo nuestro Señor Jesucristo? Que si nosotros no perdonamos a los hombres sus ofensas, Él tampoco no nos va a perdonar. En el momento en que nosotros leemos esa palabra, nuestro corazón inmediatamente como que se apachurra. ¿Por qué? Porque a veces es bien difícil perdonar. De hecho, es una de las cosas más difíciles que nosotros, como hijos de Dios, como personas que buscamos a Dios, hacemos. Porque en el momento en que alguien nos ofende, en el momento en que alguien nos hiere, más si es una persona cercana a nosotros, es bien difícil perdonar. Tú te empiezas a llenar de ira, te empiezas a llenar, esa ira después se vuelve amargura y pasan los años y es bien difícil perdonar a una persona que te ha ofendido, a una persona que te ha herido, que te ha humillado, que te ha fallado, que te ha traicionado, que te ha robado, que te ha hecho tantísimas cosas que de repente tú dices: ay, pero ¿cómo voy a perdonar a esta persona? Se me hizo algo sin yo hacerle nada. Tal vez fue una violación, tal vez fue algo que mató tal vez a una persona muy querida tuya. Por ejemplo, hay una persona, hay un testimonio muy tremendo de un hombre que mató a 48 personas, a 48 mujeres. Y en el momento en que ese hombre fue detenido y lo llevaron a juicio, empezó a pasar cada familia de una de esas muchachas que había muerto. Y él decía: yo no me acuerdo de esas mujeres, yo ni siquiera sé quiénes son, ni no recuerdo ni su nombre, ni su apariencia, ni su cara, absolutamente nada. Y en eso cada uno de las parientes de esas personas pasaban y le decían: tú no las recordarás, pero nosotros sí los recordamos, porque era mi mamá, era mi papá, era mi hermano, era mi hermana. Y empezaron a decir qué es lo que era de ellos y que los extrañaban mucho. Y empezaron a decirle a ese hombre que ojalá su muerte fuera muy dolorosa, que se fuera al infierno, que lo odiaban con todas sus fuerzas. Empezaron a decir esas personas, los parientes de los que habían matado ahí en el juicio. Y de repente llegó un hombre
ya un hombre de edad más o menos como de unos 65 a 70 años. Y fíjese lo que le dijo este hombre. Le dice, hay personas que te odian. De hecho, a este hombre le habían matado a su hija, ese asesino serial le había matado a su hija, y él, en el momento en que le llegó su turno de hablar con él y darle unas palabras al asesino, dice que esas fueron sus palabras, dice, hay personas que te odian, pero yo no. Has hecho que sea difícil cumplir con mis creencias, porque él era una persona cristiana que amaba a Dios. Y luego dice Dios que debemos perdonar. Y sus palabras fueron, estás perdonado. En el momento en que aquellas otras personas, aquellos otros familiares estaban hablando con ese asesino serial, la cara de él se miraba con una indiferente, duro. Si usted busca el video por allí, lo va a encontrar en YouTube. Completamente indiferente de todo lo que le decían todas esas personas, pero en el momento en que este hombre le dijo que lo perdonaba, en ese momento ese hombre se rompió por completo y comenzó a llorar, se le salieron las lágrimas. ¿Por qué? Porque ese hombre se había enfrentado a la máxima expresión de amor de un padre que acababa de perder a su hija y que le estaba diciendo a los ojos y cara a cara que aunque todos los demás lo odiaban por todo lo que había hecho, por todas las muertes de aquellas mujeres, él lo perdonaba. ¿Por qué? Porque Dios había dicho que debemos perdonar. Una de las cosas más difíciles es perdonar. ¿Por qué? Porque en el momento en que nosotros nos hieren, nos lastiman, lo que menos que quiere uno es tener cerca a esa persona. Yo recuerdo que yo estaba muy herida por una persona muy cercana a mí. El simple hecho de mirarla y sentí algo en el estómago, de escuchar su voz, no se dijera, yo duré, fíjese, 10 años sin poder perdonar a esta persona, y yo miraba cómo mi vida no avanzaba en las cosas de Dios, cómo mi vida se encontraba estancada. No importa lo que tú hagas, no importa si estás ayunando, no importa si estás leyendo, no importa si estás orando, si conoces la presencia del Espíritu Santo, simplemente va a ser como una barrera que no te va a dejar pasar de ese límite. En el momento en que tú sueltas ese dolor, en el momento en que tú sueltas esa ofensa, porque es una ofensa, es una deuda que tienen contigo, ya sea que hayan tenido razón o no hayan tenido razón, esas personas, en el momento en que tú las sueltas, inmediatamente tu vida empieza a cambiar, tu vida empieza a ser otra. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede en el momento en que nosotros tomamos la decisión de perdonar? Aunque no lo sintamos, no quiere decir que tú lo vas a sentir. Ay, yo siento perdonar a esta persona que me ofendió. Ay, yo siento perdonar a esta persona que me violó. Ay, yo siento perdonar a esta persona que me humilló, que me maltrató, que me golpeó, que me traicionó. Créeme que tú nunca vas a sentir el sentimiento de perdonarlo. No, es una decisión que tú dices, yo lo voy a hacer. Muchas veces con lágrimas lo hemos hecho. No lo siento y no quiero, pero yo tomo la decisión de perdonar a esa persona, porque la palabra de Dios me está diciendo en Mateo que si yo no perdono, Dios no me va a perdonar, que si yo no saco esa ofensa de esa persona, es más lo que nosotros le debemos a Dios. Si se fijan, nuestros pecados son más grandes que ni lo que otras personas nos deben en esa deuda o en esa ofensa. Entonces, cuando tú tomas la decisión de perdonar, es cuando en ese momento es como si te liberaras de esa deuda, de ese peso, de esa atadura. Muchas personas en el momento en que han perdonado han quedado sanas. Muchas personas en el momento en que han perdonado, su vida empieza a ser transformada, su vida empieza a ser cambiada completamente, se empieza a ir esas opresiones, se empieza a ir ese dolor. ¿Por qué? Porque el perdón se origina en el corazón de las personas, se origina aquí. Yo no siento perdonar a esta persona que me lastimó, yo no siento perdonar a esta persona que me hirió, pero yo tomo la decisión desde el fondo de mi corazón de perdonarlo. Muchas veces tú vas a estar diciéndolo porque tienes que hacerlo audiblemente. Yo perdono a esta persona porque me hizo esto y esto y esto. Yo perdono a mi tío porque me hizo esto.
Yo perdono tal vez a tu padre porque te abandonó. Yo perdono a mi hermano porque me hizo esto. Yo perdono a esta amiga porque me hizo esto. En el momento en que tú tomas esa decisión y lo haces audiblemente, créeme que en ese momento hay personas que sí han sentido literal, que es como si un cuchillo se lo quitaran, una opresión. Otros han sentido como si una carga se les fuera y se les cayera de la espalda. Yo en el momento en que yo tomé la decisión de perdonar a esta persona, yo no sentí absolutamente nada. Y seguían pasando los días y yo seguía sintiendo todavía eso, y de repente me doy cuenta que empiezo a buscar ese sentimiento de amargura, de odio, de resentimiento que yo sentía con esta persona, y miro que ya no estaba, y me doy cuenta que realmente, que aunque tú no sientas perdonar, pero tomas la decisión de perdonarlo o de perdonarla en ese momento, en el día que menos te acuerdes, tú ya no vas a sentir ese odio, tú ya no vas a sentir ese coraje, ese resentimiento, esa tristeza. Perdonar es renunciar a nuestro derecho ¿a qué? A desquitarnos. Perdonar es ser libres del dolor. Perdonar es soltar esos pensamientos de vergüenza y esos pensamientos de venganza que a veces tenemos con las personas que nos ofenden, porque en el momento en que nos ofenden, ¿cuál es nuestra primera reacción como seres humanos? Y nosotros también queremos desquitarnos, nosotros también queremos hacérselo y más fuerte. Si nos dicen palabras hirientes, ya estamos buscando otras palabras que sean más hirientes para darle más fuerte a esa persona. Entonces, cuando tú tomas la decisión de perdonar, aunque no lo sientas, pero tomas la decisión de perdonar, tienes que soltar esos pensamientos de venganza, tienes que soltar y renunciar a ese resentimiento, a esos pensamientos. Es difícil porque no los podemos olvidar, porque ahí están, pero ya los vamos a recordar sin dolor, ya los vamos a recordar sin que hieran nuestros corazones, pero ahí es cuando nosotros tomamos ese amor que la palabra de Dios nos dice, que el Espíritu Santo derrama amor en nuestros corazones, y créeme que después a esas personas tú las miras con amor. A esas personas tú después empiezas a orar por ellas, aunque te hayan lastimado, aunque te hayan herido, aunque te hayan fallado en las formas tal vez inimaginables, pero esas personas, si no te han perdonado tal vez a ti, porque a veces hasta se sienten más ofendidos aquellas personas que te han ofendido a ti, bueno, si ellos no te perdonan, bueno, tú ya quedaste libre, tú ya quedaste, como quien dice, esa cadena se rompió, tú ya estás bien delante de Dios. Acompáñame, por favor, vamos a mirar dónde se origina el perdón. Vamos a Levíticos 4:20. Levíticos 4:20, del 20 al 26. Y dice así la palabra de Dios. Levíticos 4:20, del 20 al 26, dice: y hará de aquel becerro como hizo con el becerro de la expiación. Lo mismo hará de él, así hará el sacerdote expiación por ellos y obtendrá perdón. Y sacará el becerro fuera del campamento y lo quemará como quemó el primer becerro. Expiación es por la congregación. El 24 dice: y pondrá su mano sobre la cabeza del macho cabrío y lo degollará en el lugar donde se degüella el holocausto delante de Jehová, es expiación. El 26 dice: y quemará toda su grosura sobre el altar como la grosura del sacrificio de paz. Así el sacerdote hará por él la expiación de su pecado y tendrá perdón. Fíjense, el perdón en el Antiguo Testamento, si lo miramos y empezamos a leer Levíticos detalladamente, usted lo puede hacer en su casa. Aquí nos está hablando en el momento en que la gente ofreció una ofrenda por el perdón. De hecho, lo hacían cada año. Cada persona iba, ya sabe, con su becerrito a pedirle perdón a Dios. Imagínense nada más por un año. Si solamente un día nosotros fallamos y pecamos varias veces, ahora imagínense en un año. En el momento en que nosotros íbamos cada año, si estuviéramos en aquel tiempo, iríamos con nuestro becerrito a que Dios nos perdonara. Pero fíjese, hay algo que a mí me llamó mucho la atención. Me acuerdo que cuando yo se lo escuché al pastor, yo leí esa parte, pero la verdad no la entendía mucho, y es en el 24, dice: y pondrá su mano sobre la cabeza del macho cabrío y lo degollará en el lugar donde se degüella el holocausto delante de Jehová,
en expiación, fíjese. En el momento yo decía, pues ¿por qué pone esa persona que lleva el becerrito? ¿Por qué ponía su mano en el becerrito? Y me acuerdo que yo escuché ese día y a mí me impactó mucho en mi corazón, siempre como que se me quedaba en mi mente, se me quedaba en mi mente. Recuerdo que dijo el pastor que en el momento en que ellos le ponían la mano a ese becerrito en la cabeza y era degollado ese becerrito, ellos sentían ese miedo y ellos sentían ese dolor y sentían que el lugar el que deberían de estar eran ellos, no ese becerrito, sino eran las personas. Entonces imagínense el dolor, el terror, el miedo de ese becerrito, del saber que va a morir y que en ese momento siente el cuchillo y cómo lo matan. Imagínese lo que sentía esa persona, porque esa persona sentía cómo se estremecía, sentía ese dolor y que debería de ser ella. Esos deberíamos de ser nosotros. ¿Por qué? Porque acuérdese que la paga del pecado es la muerte. Entonces, el culpable, fíjese, el culpable transfería la culpa hacia la víctima del sacrificio, la cual moría por el pecado del que lo ofrecía. Ese becerrito era inocente, ese becerrito no había pecado y ese becerrito estaba pagando la culpa, se le transfería la culpa de esa persona. Gracias a Dios, ahora hay un Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Ya no tenemos que ir cada año con un becerrito. Ahora Cristo hizo el sacrificio perfecto por tu vida y por mi vida, por nosotros que éramos pecadores y que seguimos fallándole y que nosotros tenemos que esforzarnos en ya no hacerlo, tenemos que hacerlo por amor, porque Él ya nos perdonó. Mucha gente dice, no, yo me voy a acercar a Dios hasta que ya me porte bien. No, si tú estás esperando portarte bien, no lo vas a hacer. Tú tienes que acercarte a Dios. Fíjese lo que dice Romanos 5:8. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Fíjese cómo dice esta palabra, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No murió por justos. Dice que Cristo murió aún siendo pecadores, lo hizo por amor. Muchas veces nosotros le decimos a las personas, hasta que te portes bien, te voy a perdonar. Hasta que mire un cambio en tu vida, te voy a perdonar. Y mientras nosotros seguimos ofendidas por algo que nos hicieron, cuando fíjese aquí Dios está mostrando su amor, que aun siendo pecadores, Cristo murió en nuestro lugar. Esos becerritos en el Antiguo Testamento, siendo inocentes, morían por esa persona pecadora que estaba ahí. Ahora, ¿qué es lo que Dios nos está pidiendo? En Mateo 6, fíjese, Mateo 6:15 dice, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. En el momento en que tú lees este versículo bíblico, créeme que te olvidas de todos los demás y te enfocas en ese. ¿Por qué? Porque todos nosotros tenemos una persona que nos ha ofendido y por supuesto nosotros también hemos ofendido y a veces ni siquiera nosotros nos damos cuenta. Por eso tenemos que decirle al Espíritu Santo, hazme recordar si yo he ofendido a una persona, hazme sentir si yo he quedado mal con una persona. Y créeme que el Espíritu Santo siempre te va a recordar, aunque tú no hayas sentido que haya sido una ofensa, pero a veces las personas se ofenden con nosotros, con nuestras palabras, y nosotros ni siquiera nos damos cuenta. El Espíritu Santo te va a recordar, ¿sabes qué? Esta persona. Y tú tú ni siquiera vas a saber por qué, pero si el Espíritu Santo te hace sentir que tú ofendiste a una persona, tal vez con una palabra que fue sin querer, con una palabra que ni siquiera supiste que le iba a ofender, bueno, ve con esa persona, ponte a cuentas con ella, pídele perdón. ¿Sabes qué? Dios me hizo sentir que yo te ofendí, aún no sé por qué, ¿verdad? Pero yo te ofendí de tal manera, de alguna manera que no lo sé, pero yo te pido perdón. Créeme que en el momento en que tú sueltas eso, lo va a hacer, porque en una ocasión yo recuerdo que al momento de leer esto, pues yo me empecé a acordar las personas que yo había ofendido, empecé a buscarlas, empecé a pedirles perdón. Otros pues ni siquiera ya sabe uno dónde están, pero les pides perdón delante de Dios. Dios, perdóname porque yo hice esto y esto y esto. Y yo decía, no, pues como que ya perdoné a todos los que he ofendido,
Y de repente el Espíritu Santo me dice que una de unas personas muy cercana a mí, yo lo había ofendido. Y yo fui con esa persona y le dije, tía, perdóneme. ¿Por qué? Y le dije yo, pues no lo sé, pero el Espíritu Santo me hizo sentir que yo le tenía que pedir perdón a usted, pero no me has hecho nada. Y yo, tía, perdóneme, porque si el Espíritu Santo lo dijo es porque sí. Y yo miré en los ojos de ella que sí había una ofensa por una palabra, y en ese momento yo recordé, pero no pensé que eso la fuera a ofender. Y en eso miré en sus ojos que ella se hizo memoria y recordó, y dije, y yo ni siquiera me acordaba. Entonces, muchas veces nosotros no nos vamos a dar cuenta cuando ofendemos, pero ahí está el Espíritu Santo que nos hace recordar, y ese corazón que estaba herido, ese corazón va a sanar. ¿Por qué? Porque tú vas y reconoces que hiciste algo en contra de esa persona. Igualmente, la palabra de Dios nos dice, fíjese, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Si usted recuerda, hay un pasaje bíblico que habla de que un hombre tenía una deuda muy grande. Hicieron las cuentas por ahí y dicen que eran más de 3 billones de dólares lo que debía esa persona, y había otra persona que le debía 15,000 dólares, y el otro dice que el pasaje bíblico dice que lo traía acá ahorcando, que le pagara y que le pagara, cuando a él se le acababa de perdonar una deuda que era impagable, porque ¿quién puede pagar 3 billones de dólares? Era una deuda impagable, y lo perdonaron, y esa persona no quería perdonar a alguien que le debía 15,000 dólares. Entonces, cuando sus consiervos, dice la palabra de Dios, se dieron cuenta de cómo esa persona había actuado después de que había recibido el perdón de una cantidad que era ni siquiera inimaginable y que no se podía pagar, dice que esa persona fue llevada ¿a qué? A la cárcel. ¿Qué sucede en el momento? Y ese es de hecho, ese es nuestro lugar. Nosotros tenemos una deuda imperdonable delante de Dios y no queremos perdonar una deuda pequeña. Nosotros hay que aprender a perdonar. Es difícil, sí, es muy difícil. Yo, como les comento, duré 10 años sin poder perdonar a esa persona. Mi corazón se llenó de amargura, mi corazón se llenó de odio, de ira. Ay, se me hacía un nudo en el estómago, no soportaba siquiera escuchar el nombre de esa persona, menos hablar. Por lo regular siempre por ahí chocábamos, nos topábamos, encontrarnos en el mismo lugar. Y no, era algo que yo era cristiana desde niña, y yo buscaba a Dios con todo mi corazón, y lloraba, y yo ayunaba, y yo buscaba a Dios y buscaba su presencia, pero no pasaba absolutamente en mi vida, no había ningún crecimiento espiritual, no había nada, como que me quedaba así abajo, 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 y yo decía, pero ¿qué está pasando? Yo estoy haciendo todo lo que me dice la Biblia, estoy buscando a Dios, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Que yo tenía odio en mi corazón, que yo tenía amargura en mi corazón, que yo no quería perdonar a esa persona una deuda pequeña cuando yo tenía una deuda más grande con mi Señor Jesucristo. En el momento en que tú sueltas y tomas esa decisión y perdonas a esa persona que te ha ofendido, que te ha lastimado, que te ha herido, que tal vez te ha violado, que te ha robado, que te ha humillado, que te ha desilusionado, que te ha traicionado, cuando tú sueltas eso, créeme que en ese momento tú te sientes una persona completamente diferente. Y si no lo sientes en ese momento, lo vas a sentir, porque créeme que la palabra de Dios es viva y es eficaz. Esa palabra no miente. Tú tienes que soltar ese dolor, tú tienes que soltar esa herida. Acuérdate que perdonar no es olvidar, no, porque nosotros nos seguimos recordando, pero ya no nos duele, ya no nos lastima, ya no miramos con odio a esa persona, todo lo contrario, la miramos con amor, la miramos, puedes orar por ella, puedes darle un abrazo cuando la mires que hay algún problema en su vida. ¿Por qué? Porque ya Dios sanó esa herida. Es difícil perdonar, es difícil soltar ese dolor, pero si créeme, si tú lo hubieras hecho, si tú lo haces, o si yo lo hubiera hecho años antes, mi vida hubiera sido completamente diferente, pero no lo fue porque yo no lo quería soltar. Pero en el momento en que tú lo sueltas, te das cuenta que Dios hace, ahora sí tu vida empieza a crecer, ahora sí tu vida empieza a ser otra, porque tú necesitas soltar ese dolor. Acompáñame, por favor, a tu Biblia. Vamos a Salmos 25:11, Salmos 25,
25:11. Y dice así la palabra de Dios, dice: por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado, que es grande. ¿Quién de nosotros no ha pecado delante de Dios y nuestros pecados han sido grandes? Todos, toda la humanidad hemos pecado delante de la presencia de Dios y nosotros sentimos que estamos bien. Dios, perdóname porque hice esto. Sí, y Dios nos perdona, pero nos dice que siempre y cuando nosotros perdonemos a aquellos que nos ofenden. No sé qué es lo que te hayan hecho a ti, no sé qué es lo que tú tengas en tu corazón, pero si tú en esta noche tomas la decisión: yo perdono a esta persona que me hirió, yo perdono a esta persona que me lastimó, yo perdono a esta persona que me hizo tanto daño, que me lastimó por tanto tiempo, créeme que tu vida va a ser completamente diferente. Y esa barrera que te separaba de Dios es lo primero que se tiene que ir. ¿Qué es lo que sucede cuando nosotros no perdonamos? Nos sentimos mal físicamente. Fíjense nada más, no solamente nos sentimos enojados, nos sentimos con amargura, nos sentimos con ira, nos sentimos con resentimiento, sino que también afecta nuestra salud. Entonces somos doblemente lastimados en nuestros sentimientos y también en nuestra salud. Hay muchas personas, yo recuerdo un testimonio de una hermana que no quería perdonar y que no quería perdonar a su esposo. Y ella se encontraba con cáncer, se encontraba muy enferma y le decían: perdona a tu esposo, y él decía: yo no lo voy a perdonar, yo no lo voy a perdonar porque me lastimó mucho mi corazón. Y todos le decían: perdona a tu esposo, porque ya él estaba en la etapa final de cáncer, ya estaba ya muy mala, y le decían: perdona, y ella lloraba que no, yo no lo voy a perdonar, yo no lo voy a perdonar. Y insistieron tanto a esta persona que perdonara a su esposo, que ella dijo: está bien, yo no lo siento, ni quiero hacerlo, pero voy a tomar la decisión de perdonar, porque yo sé que Dios me va a perdonar a mí. En el momento en que ella dijo las palabras: yo perdono a mi esposo por lo que me hizo, dice que en ese mismo momento ella quedó sana de cáncer. Muchas veces nosotros necesitamos soltar el pasado para poder tener un futuro lleno de bendición, para poder seguir con nuestras vidas, porque si no seguimos estancados en ese dolor, nos obsesionamos tanto con el pasado que olvidamos y no disfrutamos el presente, ni mucho menos el futuro, porque nosotros seguimos arraigados a esa raíz de dolor, a esa herida, a esa amargura, a esa ira, a ese sufrimiento. Es necesario que Jesús entre a nuestro corazón para poder perdonar. ¿Por qué es tan difícil? Fíjense, si nosotros como cristianos nos da bien harto trabajo perdonar, y eso que estamos leyendo las escrituras y que sabemos que tenemos que perdonar, tú le preguntas a un inconverso qué es lo que sabe más de Dios, de Jesús, y te va a decir: pues que él perdonaba. Fíjese. Entonces, si alguien que no conoce a Cristo, inmediatamente se habla de Jesús y luego se les viene a la mente el perdón. Imagínense nosotros que estamos desde niños en la iglesia y sabemos que tenemos que perdonar y sabemos que tenemos que dejar ese dolor. Acompáñenme por favor a Salmos 32:5. Salmos 32:5. Salmo 32:5. Ahora acuérdese que arrepentirnos de nuestro pecado no es lo mismo que remordimiento, porque remordimiento es cuando tú, te estás llorando: Dios, perdóname por lo que hizo, y te sientes mal, pero a la media hora lo estás haciendo. ¿Qué es lo que pasa muchas veces con los jóvenes? Sentimos remordimiento y lloramos porque fallamos delante de Dios. No se diga ahorita en las redes sociales. Las redes sociales están sirviendo para que los jóvenes pequen con más facilidad. No se diga en este tiempo de pandemia. Están mirando cosas que no tienen que ver. Están teniendo conversaciones que no tienen que tener. ¿Y qué es lo que sucede? Van y lloran y lloran. ¿Y qué es lo que pasa? Después lloran delante de Dios. Y a las 15 minutos otra vez están mirando cosas que no tienen que ver. Eso es que remordimiento. Pero un arrepentimiento es completamente lo contrario. Un arrepentimiento es: perdóname Dios por lo que hice, no lo voy a volver a hacer, y te alejas, evitas esas conversaciones, evitas esas personas, evitas estar tal vez peleando, evitas tal vez estar robando o haciendo algo que no tienes que hacer. Entonces, no hay que confundir lo que es remordimiento
con arrepentimiento. El arrepentimiento, en ese momento tú decides cambiar y te esfuerzas a hacerlo. El arrepentimiento, a los 15 minutos estás haciendo exactamente lo mismo. Vamos a leer Salmos 32:5 y dice así la palabra de Dios, dice: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Qué preciosa es la palabra de Dios. Si tú empiezas a leer la Biblia, te das cuenta el amor tan grande y la paciencia tan grande que Dios tiene con nosotros, y que siempre nos está perdonando, y que siempre nos está esperando, y que a la nación de Israel estuvo esperando hasta 32 años que se arrepintieran, que se arrepintieran, que se arrepintieran, y simplemente no hicieron caso. Y fíjese cómo dice este versículo: mi pecado te declaré. ¿Qué sucede en el momento en que nosotros declaramos nuestro pecado delante de la presencia de Dios? La misma palabra nos dice que hasta nuestros huesos que sanan, se rejuvenecen. Completamente hay un cambio en nuestras vidas, y sobre todo Dios perdona nuestro pecado. Aleluya, gloria a Dios, porque tenemos un Dios que nos ama, tenemos un Dios que nos perdona, y tenemos un Dios que espera que nosotros también perdonemos. No a que esa persona cambie, no a que esa persona venga y te pida perdón, porque a veces jamás en nuestra vida, a pesar de que nos ofenden, nunca nos van a pedir perdón. Pero tú sí puedes perdonar ese dolor, tú sí puedes perdonar esa ofensa, y tú puedes decirle a Dios. Y si tienes la posibilidad de estar cerca de esa persona, igualmente, ¿sabes qué? Te perdono, o perdóname por haberte hecho eso. Y en ese momento dice la palabra de Dios que nuestro pecado es perdonado también, esa deuda tan grande que teníamos con Dios. Dice Salmo 78, 38, 78, 38, 78, 78, 38 dice: pero él misericordioso perdonaba la maldad y no los destruía, y apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. Fíjese nada más, el misericordioso, ¿quién? Dios. Perdonaba la maldad y no los destruía. ¿Por qué? Por amor a nosotros, por la paciencia que nos tiene. ¿Y qué es lo que sucede si nosotros tuviéramos la posibilidad de destruir en ese momento en que nos sentimos bien enojados a esa persona? Lo haríamos. ¿Por qué? Porque en ese momento lo que más sentimos es que querernos vengar de esa persona, querernos hacer lo mismo, no, hasta más de lo que nos hicieron. Pero aquí Dios dice: pero él misericordioso perdonaba la maldad y no los destruía, y apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. Ese es el corazón que nosotros tenemos que tener, dejar esa ira, perdonar, si tenemos la posibilidad, porque siempre se va a presentar la oportunidad que tú te puedas vengar de esa persona. No sé qué sucede, pero siempre que alguien te hace algo, inmediatamente, tiempo después, tienes la posibilidad de dañarlo. O hacer algo más en contra de esa persona. Es como si Dios te pusiera la oportunidad y viera tu corazón. Tienes el corazón para desquitarte, ahí te lo pone. Y tú decides, o lo hago o no lo hago. Si tú dices no, yo decido perdonar, porque yo decido hacer lo que dice la palabra de Dios, a pesar de que tú tienes la posibilidad de desquitarte o de vengarte de esa persona y no lo haces. Es cuando ese corazón tuyo está dando señales de que realmente perdonó, que realmente soltó esa herida, que tal vez todavía te está doliendo un poco, pero que tú ya la has soltado. Qué maravilloso es la palabra de Dios. Es necesario que vengan las ofensas para madurar. ¿Qué es lo que nos dice Primera de Corintios? Fíjese, vamos a Primera de Corintios 11, 19, 11, 19. Y dice así la palabra de Dios, dice: porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Y ahora acompáñenme por favor a Lucas 17, Lucas 17, Lucas 17, 1 y 2 dice: dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen.
Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Si se fija, aquí la palabra de Dios nos dice que es necesario que ocurran ofensas, que es necesario que pasemos por todo eso. ¿Y sabe qué es lo que pasa cuando nosotros pasamos situaciones, dificultades, heridas, ofensas? Eso nos hace madurar nuestro carácter. No se diga a los que tienen un ministerio. Si tú quieres ser un líder, si quieres tener un ministerio, acostúmbrate a las ofensas. ¿Por qué? Porque vas a recibir muchas, porque te van a criticar mucho, porque en el momento en que tú vas a querer servirle a Dios, la gente se va a querer oponer. Por supuesto, sabemos que es Satanás que se va a querer oponer. Entonces tú te tienes que ser ¿qué? Impermeable a las ofensas, a las críticas, a los que te dicen, porque si tú tienes el deseo en tu corazón, el deseo de tu corazón de servirle a Dios, tienes que tener un corazón que no te ofendan muy fácilmente. Claro, siempre y cuando tú hagas lo correcto, porque si estás haciendo lo incorrecto y la gente está hablando de ti, tienes razón de hablar mal de ti. Pero si estás haciendo lo correcto delante de la presencia de Dios y conforme a la Escritura, bueno, simplemente no te tiene por qué ofender lo que digan de ti, lo que inventen de ti. Así es que, ¿qué nos dice la palabra de Dios? En Lucas 16:21, ¿se acuerda cuando Pedro en una ocasión se acercó él como que si fuera él muy generoso y diciéndole a Dios, Dios, hasta 7 veces tengo que perdonar a las personas que me ofenden, porque había un dicho que se podían perdonar 4 veces. Bueno, que si una persona te ofende, bueno, la perdona. Si una persona te ofende, la perdono. Y hasta 4 veces y hasta ahí era el límite. Ya después, ahora sí, ya esas personas ya no lo, ya se ofendían, ya se vengaban. Pero en una ocasión llegó Pedro y le dice a Jesús que hasta 7 veces podía perdonar. ¿Y qué es lo que le respondió Jesús? Que hasta 70 veces 7. ¿Cuánto es eso? 490. Entonces es un estilo de vida siempre estar perdonando. Prácticamente Jesús le estaba diciendo que siempre tenía que perdonar a las personas que lo ofendieran, a las personas que lo hirieran. Entonces imagínense qué es lo que ha de haber sentido Pedro, que él llegó según muy generoso a perdonar 7 veces, cuando Dios le dice que tenían que ser muchísimas más y que teníamos que tener un estilo de vida de perdón, de libre de ofensas. Nosotros tenemos que empezar a mirar qué es lo que Dios nos está pidiendo. Dice, hasta que el dolor y el querer vengarse se vaya. Eso es una señal de que nosotros hemos perdonado realmente a esas personas. Ese dolor pasa a ser parte de su personalidad. Fíjese lo que dice aquí. Ese dolor pasa a ser parte de su personalidad. Y ahí viene, por ejemplo, ¿qué es lo que sucede en el momento en que nosotros nos herimos y nos sentimos enojados y nos sentimos tristes o nos sentimos heridos? Dice que ese dolor o eso que estamos teniendo pasa a ser parte de nuestra personalidad y ya después la gente nos mira así, o nos mira triste, o nos mira enojados, o mira que nuestro corazón ya hay amargura, pero ya no solamente con la persona que nos hirió, sino que ya lo transmitimos a las demás personas. ¿Por qué? Porque nos sentimos heridos de nuestro corazón. Hay una frase que yo escuché que dice que un corazón herido siempre va a querer herir a los demás. Por ejemplo, cuando alguien, por ejemplo, entre amigas, ¿qué sucede en el momento en que unas dos se pelean? Como ese corazón está herido, inmediatamente va y envenena a las otras dos amigas, va a quererlas envenenar en contra de la otra. Entonces, ¿qué es lo que sucede en el momento en que nosotros tenemos esa falta de perdón en nuestro corazón? Nosotros vamos a querer que las demás personas también sientan ese mismo sentimiento por esa persona que nos hirió, cuando nosotros tenemos que soltarlo, y mientras más rápido lo soltemos, mejor. Mientras más rápido nosotros tomemos esa decisión de soltar esa herida, ese dolor, inmediatamente nuestro corazón empieza a sanar más rápidamente. Es maravilloso saber que tenemos un Dios perdonador. Es maravilloso saber que Dios nos ha perdonado, pero que tú necesitas tomar la decisión en este momento de decir, yo perdono a esta persona. En el momento de oración, ahorita vamos a orar. Si tú quieres hacer esta oración conmigo, empieza a recordar. Si no, pregúntale al Espíritu Santo, ayúdame a recordar a esas personas que yo he herido y que me han herido y que yo necesito perdonar y que yo necesito soltar
y que yo necesito ser libre, así como tú me has dicho en tu palabra, que si yo no perdono, tú no me vas a perdonar. Y yo, créame, que nosotros necesitamos con urgencia el perdón de Dios. Nosotros necesitamos ser perdonados de esa deuda tan grande que no se puede ser absolutamente pagada por nadie, sino solamente de nuestros labios, perdonando a las demás personas. Vamos a ponernos a orar y vamos a ponernos a cuenta con Dios. Yo siento que todos necesitamos perdonar a alguien y también pedir perdón. Así es que cierre sus ojos ahí donde se encuentre, empiece a recordar a esas personas que la han herido, que la han lastimado, y empiece a decirlo con voz audible, que Dios la escucha. Sabemos que Dios nos escucha nuestros pensamientos, pero hágalo de voz audible, ahí en su recámara, en su sala, en su cocina, donde usted se encuentre. Vamos a pedirle perdón a Dios por esa falta de perdón, por ese dolor, por ese resentimiento, por esa amargura, por esa tristeza que nosotros no hemos querido soltar, pero que Dios nos dice a través de su palabra que la soltemos, porque Él sabe que las personas que no sueltan esa falta de perdón son las que más hieren. No solamente las hiere esa persona, sino que también ese sentimiento empieza a menguar la salud, el corazón, el alma. Vamos a ponernos en oración en este momento, y ahí donde usted se encuentra con sus ojos cerrados, empiece a decir el nombre de esa persona que la ha herido, que la ha lastimado. Padre Celestial, en este momento, Señor, venimos delante de tu presencia, Padre, y a pesar de que no sentimos, Señor, el deseo de perdonar, vamos a tomar la decisión de perdonar a esa persona que nos hirió, a esa persona que nos lastimó, a esa persona que tal vez nos violó, nos maltrató, nos humilló, nos despreció, nos robó, nos traicionó, Padre. Te pedimos perdón, Padre Celestial, por ese odio, por ese resentimiento, por esa amargura, por ese dolor con el cual hemos vivido, Padre. Pero en este momento soltamos toda herida, toda amargura, todo odio, todo resentimiento, Padre. Y te pedimos que seas tú en este mismo momento trayendo sanidad a nuestro corazón, Padre. Que toda cadena sea rota, Señor. Que toda ligadura del alma, Padre, quede completamente deshecha por tu unción en el nombre poderoso de Jesús, Padre. Que en este momento, Señor, la gente, Señor, que se está poniendo en cuentas contigo, Padre, y que está perdonando a esas personas que las han lastimado, ellos puedan sentir, Señor, ellas puedan sentir, Padre Celestial, esa libertad que solamente, Señor, al soltar ese perdón, Padre, al soltar esa deuda, Padre, al perdonar esa deuda, Padre mío, viene. Padre Celestial, gracias por tu hermosa presencia, Dios. Gracias te doy, Señor, por cada una de las personas que han escuchado esta palabra, Padre. Que seas tú, Señor, tocando sus corazones, y que si alguna de ellas, Padre Celestial, aún no quiere soltar, que en el resto de la semana, Padre, tenga ese deseo y tome la decisión, aunque le duela, aunque llora, aunque sufre, toma la decisión de perdonar y de soltar a aquella persona que la ha ofendido, Padre, para que también pueda recibir tu perdón, Señor, ese perdón que tanto necesitamos en nuestras vidas, y que es lo más importante, Padre, estar bien delante de tu presencia, Señor, no tener ninguna barrera que nos estorbe para podernos acercar a ti, Padre. Recibe todo el honor, recibe toda la gloria, porque tú eres bueno y porque para siempre. Amén y amén. Y es maravilloso conocer la palabra de Dios. Vamos a ver si hay alguna petición de oración. Por aquí tenemos varias, pero vamos a mirar si ahorita en vivo hubo otras peticiones de oración, porque en el momento en que nosotros tomamos la decisión de perdonar es cuando empieza. Mira, por aquí Lili dice, yo he sentido como algunas cargas sobre mí se van y ya no me siento igual, gloria a Dios. Eso es lo que estamos hablando de un Dios que en este momento, si tú tomas la decisión de perdonar, se va cualquier dolor, se va cualquier herida. Tengo unas peticiones de oración, vamos a ponernos de acuerdo. Una de las jovencitas de la iglesia, Yoshi,
Ella está ahorita muy malita de su embarazo. Vamos a orar por ella, vamos a orar también por Javier, él también está muy grave ahorita en el hospital. Vamos a orar por Lupe, ella se encuentra con coronavirus y lamentablemente su sobrina también murió de eso. Personas de aquí mismo, de Uriangato, que hay mucha necesidad. Vamos a ponernos de acuerdo. Padre Celestial, en este momento, Señor, nosotros nos ponemos de acuerdo por la vida de Yoshi, Señor. Que seas tú, Padre Celestial, tomando control, Señor, de ese bebé, de su embarazo, Padre. No permitas, Padre Celestial, que vaya a ocasionar, Señor, un parto prematuro. Y si es así, si es tu voluntad, Padre, que ese niño salga completamente bien, Padre Celestial, que seas tú guardando las vidas de los dos, Padre. Toma el control, Señor, de su vida, toma el control de su bebé, Padre, toma el control de su familia, dales paz, dales tranquilidad, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Nos ponemos de acuerdo en este momento, las personas que están escuchando, Señor, y que están orando, y yo y tú, precioso Espíritu Santo, nos ponemos de acuerdo contigo para que tú seas el que haga una obra poderosa en el hospital en este momento, trayendo sanidad en el nombre poderoso de Jesús sobre la vida de Yoshi, Señor, sobre su bebé, Padre Celestial. Que sea ese bebé sano, que sea ese bebé, Señor, completamente lleno de tu gracia, Padre, de favor, Señor. Gracias te damos, Señor, por su vida, Señor, por su esposo, Padre, por sus padres, Padre Celestial, que se encuentran ahorita ahí en el hospital, Padre. Igualmente te pedimos por la vida, Señor, de Javier, Padre, que seas tú en este momento tomando control ahí en el hospital, Padre, que seas tú dándole la sabiduría, la inteligencia a los doctores, Padre, para que pueda salir con bien, Padre. Tú conoces la situación, Padre, de la familia, la angustia y el dolor que están viviendo en este momento. Que seas tú trayendo sanidad en el nombre poderoso de Jesús. Que seas tú haciendo un milagro creativo, Padre, sobre su vida, sobre su cabeza, Padre. En este momento, Padre, nos ponemos a favor, Señor, en la brecha, Señor, por su vida, Padre. Ten misericordia de él. Dale una oportunidad más de vida, Señor. Te lo pedimos, Señor, por amor a ti mismo, Padre mío. Que tengas misericordia de él, que tengas misericordia de su familia. Dales fuerza, dales consuelo, dales paz en el dolor, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. También te pedimos, Señor, por Lupe, Padre, que ahorita está, Señor, ella muy grave del coronavirus, Padre. Que seas tú sanándola, Señor. Que sus pulmones sean completamente limpiados, Padre, que toda infección, que todo aquello, Señor, que está obstaculizando, Señor, que el aire entre a sus pulmones, Señor, quede completamente eliminado, evaporado en el nombre poderoso de Jesús. Establece tu orden divino sobre su vida, Padre. También, Padre, igualmente por su sobrina, Señor, que acaba de morir hace poco, Señor, de coronavirus. Ten misericordia, Señor, de ellos. Dales consuelo, dales paz, dales fortaleza, Padre, en medio de este dolor, Señor, que ellos están viviendo. Te pedimos por sus vidas, Señor. Las ponemos en tus manos por todos aquellos que están sufriendo, Señor, de diferentes enfermedades, Padre, por aquellos que tienen a sus parientes en el hospital, Padre. Ten misericordia de ellos. Te pedimos, Señor, por cada uno de ellos, Señor, tú que todo lo puedes, Padre. Tu palabra dice que tu corazón se estremecía cuando miraba las multitudes, Señor. Igualmente que tu corazón se estremezca por cada una de ellas, Señor, por cada uno de ellos que están sufriendo en este momento, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Y Dios les bendiga, mis hermanos, muchas bendiciones. Vamos a estar orando no solamente por las peticiones que nos han llegado, sino vamos a estar orando también por todas aquellas personas que van a poner su petición de oración en el resto de la semana, no solamente en la transmisión del miércoles, sino también en la del jueves, perdón, en la del viernes, sábado y domingo,
Así es que por ahí estén al pendiente, vamos a estar orando y vamos, si usted tiene un testimonio, si Dios ha hecho algo en su vida y Dios la ha sanado también, créeme que nos sentimos tan felices de poder leer esos testimonios, lo que Dios ha hecho. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios que responde a nuestras oraciones, tenemos un Dios que nos dice, clama a mí y yo te responderé, tenemos un Dios que responde, que está al pendiente de sus hijos, y es maravilloso escuchar esos testimonios. Yo sé que los vamos a escuchar porque tenemos un Dios bueno, un Dios de misericordia y un Dios fiel. Así es que Dios les bendiga, y si Dios lo permite, por aquí vamos a estar el próximo miércoles a las 8 de la noche. Bendiciones y Dios les bendiga.